Flavio Valerio Aurelio Constantino nació en Naissus el 27 de febrero del año 272 y murió en Nicomea, Bitinia y Ponto el 22 de mayo del año 367. Fue emperador de los romanos desde su proclamación por sus tropas el 25 de julio del año 306 y gobernó un imperio romano en constante crecimiento hasta su muerte. Se le conoce también como Constantino I, Constantino el Grande o en la Iglesia Ortodoxa, las Iglesias Ortodoxas Orientales y la Iglesia Católica Bizantina Griega como San Constantino, legalizador de la religión cristiana por el Edicto de Milán en 313. Constantino es conocido también por haber refundado la ciudad de Bizancio, actual en Estambul, en Turquía, llamándola Nueva Roma o Constantinopla. Ciudad de Constantino convocó el primer concilio de Nicea en 325, que otorgó legitimidad al cristianismo en el Imperio Romano por primera vez. Se considera que esto fue esencial para la expansión de esta religión y los historiales de la Lactación y Eusebio de Cesarea hasta nuestros días. La presentan como el primer emperador cristianismo, si bien fue bautizado cuando ya se ha encontrado en su lecho de muerte, tras un largo catecumenado. Constantino y el cristianismo. Seguramente Constantino sea más conocido por ser el primer emperador romano que autorizó el culto cristiano. Los historiadores cristianos desde Lactancio se decantan por un Constantino que adopta el cristianismo como sustituto del paganismo oficial romano. El historiador y filósofo Voltaire, no obstante, aseguró que Constantino no era cristiano y no sabía qué partido tomar ni a quién perseguir. Después de estudiar el incremento del número de cristianos en los imperios siglos de la era común, el sociólogo Rodney Stark sugirió que el Edicto de Milán no fuera la causa del triunfo del cristianismo, sino una respuesta astuta de Constantino frente al crecimiento exponencial del número de cristianos en el Imperio Romano, que habría pasado de aproximadamente 40.000 de la población del imperio en el año 150 a casi 6.300 millones en el año 300. Su reinado llegó a ser un momento crucial en la historia de la Iglesia Católica, en la cual Constantino no sería bautizado hasta hallarse en su lecho de muerte. Constantino es llamado por su importancia el tercer apóstol en las iglesias orientales. Política religiosa. Su relación con el cristianismo fue difícil, ya que fue educado en la adoración del dios del sol, cuyo símbolo portaba y cuyo culto estaba asociado oficialmente al del emperador. Su conversión, de acuerdo con Eusebio de Cesarea en su Vita Constantini, fue el resultado inmediato de un presagio antes de su victoria en la batalla del Puente Milvio. El 28 de octubre de 312, tras esta visión, Constantino modificó el estandarte imperial, el lábaro, para marchar a la batalla bajo el signo cristiano del crismón. La visión que Constantino se produjo en dos partes. En primer lugar, mientras marchaba con soldados, vio la forma de una cruz frente al sol. Tras esto, tuvo un sueño en el que se le ordenaba poner un nuevo símbolo en su estandarte, ya que vio una cruz con la inscripción: con este signo vencerás. Mándalo pintar de inmediato en los escudos de su ejército. Venció a Magencio. Se dijo que tras estas visiones y por el resultado militar de la batalla del Puente Milvio, Constantino se convirtió de inmediato al cristianismo. La moneda. En el 321, Constantino dio instrucciones para que los cristianos y los no cristianos debieran estar unidos en la observación de venerable día del sol, que hace referencia a la esotérica adoración oriental del sol.
que Aureliano había ayudado a introducir. El Día del Sol, actual domingo, estaba dedicada al Sol Invictus, divinidad pagana que había cobrado especial importancia en su culto imperial. Constantino estableció que sería el primer día de la semana y que durante el mismo los jueces no podrían dictar sentencia ni se podía trabajar en las ciudades. La moneda todavía llevarían los símbolos del culto al Sol, Sol Invictus, hasta el 324. Incluso después de los dioses paganos hubiesen desaparecido de las monedas, los símbolos cristianos aparecían solo como atributos personales de Constantino. Y Ro entre sus manos o en su lavado, pero nunca en la propia moneda, o incluso cuando Constantino dedicó la nueva capital de Constantinopla, que se convertiría en la sede de cristianidad bizantina durante un milenio, lo que lo hizo utilizando la diadema de rayos de sol de Apolo. Concilio de Nicea. Constantino, siguiendo una extendida costumbre, no fue bautizado hasta cerca de su muerte en 337, cuando su elección recayó sobre el obispo arriano Eusebio de Nicomedia, quien a pesar de ser aliado de Arrio aún era el obispo de la región. Eusebio era también amigo íntimo de la hermana de Constantino, lo que probablemente asegurará su vuelta desde el exilio. Aunque el cristianismo no se convertiría en religión oficial del imperio hasta el final de aquel siglo, un paso más que haría Teodosio en el 380 con el edicto de Tesalónica. Constantino dio un gran poder a los cristianos, una buena exposición social y económica a su organización, concedió privilegios e hizo importantes donaciones a la iglesia, apoyando la construcción de templos y dando preferencias a los cristianos como colaboradores personales. Como resultado de todo esto, las controversias de la iglesia que habían existido entre los cristianos desde mediados del siglo II, era ahora aventadas en público y frecuentemente de una forma violenta. Constantino consideraba que era su deber como emperador designado por Dios para ello, calmar los desórdenes religiosos, y por eso convocó el primer concilio de Nicea, el 20 de mayo al 25 de julio de 325, para terminar con algunos de los problemas doctrinales que afectaban la iglesia de los primeros siglos, especialmente el arrianismo. La reacción sasánida. Más allá de los límites del imperio, al este de Éufrates, los gobernadores sasánidas del imperio persa habían sido por regla general tolerantes con sus cristianos. Pero ahora los cristianos de Persia podían ser identificados como aliados del antiguo enemigo y fueron por ello perseguidos en una carta atribuida a Constantino para Sapor II, que se supone escrita en 324. Se urgía a Sapor a proteger a los cristianos de su reino, tras lo que Sapor II escribió a sus generales: arrestaréis a Simón, jefe de los cristianos, le tendréis que firme este documento y consienta en recaudar para nosotros un impuesto doble y un doble atributo de los cristianos. Nosotros debemos llevar por los dioses el peso de la guerra, mientras ellos únicamente se dedican al descanso y el placer. Habitan nuestro territorio y son amigos de César, nuestro enemigo. Cita de Roma en el Éufrates, Freya Stark, 1967. Leyes de Constantino. Las leyes de Constantino mejoraron en muchas facetas las de sus predecesores, aunque también son un reflejo de una época más violenta. Algunos ejemplos de estas leyes son: por primera vez las niñas no podían ser secuestradas. Se ordenó la pena de muerte para todos aquellos que abusaran de la recaudación de impuestos, recaudo más de lo autorizado.
No se permitía mantener a los prisioneros en completa oscuridad, sino que era obligatorio que pudieran ver la luz del día. A un hombre condenado se le podía llevar a morir a la arena, pero no podía ser marcado en la cara, sino que debía hacerlo en los pies. Los padres que permitían que sus hijas fueran seducidas serían quemados introduciendo el plomo fundido por la garganta. Los juegos gladiadores fueron eliminados en 325, aunque esta prohibición tuvo poco efecto. El propietario de un esclavo tenía sus derechos limitados, aunque podía golpearlo o matarlo. La crucifixión fue abolida por razones de piedad cristiana, aunque el castigo fue sustituido por la horca para mostrar que existía la ley romana y la justicia. La Pascua podía celebrarse públicamente. El Concilio de Nicea estableció en el año 325 la regla según la cual la Pascua se celebraría el primer domingo tras la luna llena que sigue al equinoccio de primavera del hemisferio norte, mientras que los judíos la celebraban según la Tanaj, el día 14-15 del primer mes. El domingo fue declarado día de reposo el 7 de marzo del 321, por primera vez en la historia, en el cual los mercados permanecerían cerrados, así como las oficinas públicas y talleres, excepto para el propósito de la liberación de esclavos. Se permitiría, si era necesario, en las granjas. Este era el venerable Día del Sol. Constantino pasaría también a la historia por las leyes que convirtieron los oficios del carnicero y el panadero en hereditarios, y más importante aún, por convertir a los colonos y de las granjas en siervos, sentados en las bases de la sociedad feudal europea de la Edad Media.